Para el siguiente video estaremos desarrollando los contenidos del parcial número 1 de la carta descriptiva de la materia multidisciplinario plástica 2 en su área de pintura. Revisaremos los conceptos como luz, saturación, composición, agrisado, línea, gesto, color, entre otros. Primero debemos procurar hacer una revisión histórica, conceptual de los antecedentes de los proyectos abstractos o de la historia de la pintura abstracta, principalmente la pintura occidental. Luego revisaremos contenidos como el ritmo, la proporción, la luz, el gesto, el uso de pincel, el color, entre otros. Para luego pasar a la elaboración de un lienzo vestido con tela algodonada y posteriormente su correcta imprimatura en dos procesos. El primer proceso refiere a la imprimatura por brocha y el segundo por la aplicación de espátula. Así también revisaremos desde la composición elemental, la incrustación de la imagen o el encajado, mejor dicho, sobre el lienzo debidamente preparado y seco, hasta la elaboración final del resultado con acabados de una paleta cálida. Ya sea que hablemos de movimientos como el expresionismo, el suprematismo, el action painting o el constructivismo, debe identificarse que en todos se usa un lenguaje visual basado en la forma, el color y la línea. Esto para crear una composición que puede existir con independencia de referencias visuales del mundo real. El arte abstracto, como forma de expresión artística, desecha en principio a la figuración proponiendo una realidad distinta a la natural. Sin embargo, como toda manifestación vanguardista, en el arte abstracto es a su vez heredero de conceptos previos. El antecedente a sus intenciones se encuentra, aunque en principio no nos parezca así, en un movimiento como el romanticismo, en el impresionismo, en el expresionismo y el postimpresionismo. Cada uno de estos manifiesta la necesidad de dar mayor énfasis a la sensación visual que a la representación de los objetos, un concepto plenamente apropiado por la abstracción. Como en el caso de James Macklin Whistler, con su pintura Nocturno en negro y oro, El cohete que cae de 1874. O también en otras innovaciones, como en las que encontramos en el planteamiento artístico atribuido a John Contable, J.M.W. Turner o Camille Carot, pero estas bajo un interés objetivo en lo que se ve. La Catedral de Salisbury o Lluvia, Vapor y Velocidad son el ejemplo de esto. Con Paul Cézanne se comenzó desde una perspectiva impresionista, cierto, pero bajo la reconstrucción lógica de la realidad desde puntos espaciales, con el uso del color para crear módulos y planos. Esta idea se convirtió en la base de un nuevo arte visual que más tarde desarrolló el cubismo con figuras como Break o Picasso. Artistas como Munch o Ensor fueron decisivos para el advenimiento de la abstracción del siglo XX, con obras como El Grito y la entrada de Cristo a Bruselas. Y al continuar la historia de la pintura, son pues Gauguin, Seurat, Van Gogh, Cézanne, Matisse, Break, Derian, Dufy o Maurice Blamaquin los que heredan los acercamientos al vasto colorido o al expresivo y crudo lenguaje del color, tal como lo desarrollaría directamente e influenciado por todos estos el pionero de la abstracción Vasily Kandinsky, pues como efecto visual exalta una figuratividad propiamente geométrica. Su obra ilustra la llamada abstracción lírica, una abstracción impregnada de sentimiento, idealmente representativa, cargada de aspiraciones formales. Esta será el referente de obras experimentales que buscan el arte puro. La tela es el elemento o material semirrígido por el cual estará conformada la superficie del soporte pictórico. Sobre ella se realiza la imprimatura, la preparación del primer fondo, el medio fondo y los acabados de color o atmósfera.
Es importante considerar materiales de alta calidad o de calidad media, dependiendo del resultado estimado. Para esta ocasión utilizaremos una tela de doble punto, algodonada o mejor conocida como manta. El bastidor será la estructura de madera, ya sea cuadrado o rectangular, sobre la que se va a vestir la tela. A esto, conjuntamente, se le denomina lienzo. Sin embargo, también la tela sola es conocida como lienzo. La preparación del lienzo empieza por la presentación de la tela sobrada al perímetro del marco de madera y posteriormente se realiza un enclavado o grapado por la parte trasera, procurando un adecuado estiramiento de la tela hasta mantener una superficie de tambor. Como se muestra en el ejemplo, ubicamos dos procesos distintos de imprimación. La imprimación, decimos, es la capa de material blanco, acrílico, blanco de España o vinílico que media entre el fondo de la pintura y el soporte pictórico. Dos procesos se muestran aquí. En la mano izquierda se muestra la imprimatura por brocha y en la mano derecha la imprimatura por espátula. Ambos procesos dan un resultado casi idéntico. Para el primer caso, la brochada se recomienda inicie del centro hacia el exterior, ya que, al humedecerse la tela, tenderá la gravedad a reaccionar en el centro y es preciso que su secado inicie principalmente ahí. La espátula, por ejemplo, permite extender el material de manera dúctil muy fácilmente y nos permite un acabado cada vez más rápido. Es importante para los dos procesos continuar siempre de manera seguida la aplicación del material, ya que los procesos de secado indistinto pueden alterar el resultado de la tensión de la tela. La función principal de la imprimatura corresponde a evitar que el aceite pudra la tela. Ahora, es preciso que para evitar también la doble absorción del aceite, se le den de 1 a 5 manos, esperando intersacadamente un espacio de secado. Para comenzar con nuestro proyecto abstracto, lo primordial será establecer el encajado de la figura, ya que la relación fondo y figura es de relevancia antes de establecer cualquier modificación a la composición. El encajado corresponde a la incrustación de los límites entre las formas y las referencias de equilibrio. En este ejemplo vemos cómo existe una figura céntrica en correspondencia al perímetro exterior del cuadro. En relación a la composición, cuando se trabaja con un cuadro o con un rectángulo, es preciso reconocer que en la tradición de la pintura se establece que 1, 2 y 3 de sus esquinas deben ser los límites que establecen la relación de armonía entre fondo y figura. Sin embargo, dependiendo del ejercicio de composición, estas relaciones pueden variar. Cuando se establece una relación de proporción en un espacio en el que domina el horizonte, podemos establecer una división de 1, 2, 3, 4, 5 o 6 divisiones. Para el caso de nuestra obra, independientemente que es un ejercicio abstracto lírico, debemos establecer el encajado y los límites de su composición, porque obedecen a otros conceptos como el del ritmo, el sentido, la dirección, entre otros. Procederemos entonces a establecer las figuras dominantes que demarcarán la composición y la estructura y a su vez el equilibrio.
Estas formas, aunque simples, tratan de describir la dirección central de las primeras pinceladas, ya que en nuestro proyecto es de abstracción lírica, el gesto dominará en principio. No obstante, es preciso reconocer que para que resulte un proyecto, aunque su naturaleza es abstracta, debe de quedar cada uno de los criterios antes mencionados, previamente dominados sobre el lienzo. Nos permitirá darle continuidad a cada una de nuestras intenciones originales. Ya que para nuestro proyecto establecimos una paleta predominantemente cálida, es preciso que la imprimatura de primer color corresponda a una paleta similar. Este ejercicio de teñido o de imprimatura al color debe ser un ejercicio dado de manera muy veloz y para el cual no es necesario considerar originalmente el gesto del pincel. Sin embargo, es posible ya ir considerando el gesto y estableciendo las relaciones de línea desde este fondo e ir aprovechando cada uno de los matices que nos permite construir. Nótese que por más que originalmente el lienzo fue debidamente tensado, al ser una superficie semirrígida, tiende a reaccionar bajo la fuerza de la mano. En esta imprimatura al color, no es necesario que toda la superficie quede teñida al mismo tono. Podemos, para conseguir algunas luces, aprovechar el blanco de la imprimatura original. Como este procedimiento es a base de agua, debemos esperar por lo menos 30 minutos para su correspondiente secado. Una vez seca nuestra imprimatura de color, es que podemos proceder a aplicar los primeros fondos. Y ya que, como mencionamos, la paleta de medio fondo y de acabado será originalmente cálida, una recomendación sería aplicar para embellecer el tono, modificar los matices y enriquecer el ambiente del cuadro, establecer un primer fondo que corresponda a un color complementario. Para este caso, ya que el dominio será rojo, aplicaremos una primera capa de verde en su mismo rango tonal. Es importante mencionar que mientras más color haya, más sombra se puede conseguir. Y tratamos de evitar el negro para este caso, o la sombra tostada, ya que originalmente el color café y el color negro serán pues colores dominantes dentro de los planos del cuadro. Si bien, aunque estamos utilizando acrílicos de alta calidad, es importante recordar que es una técnica en base a agua y por tanto el proceso de secado tiene que ser respetado. Después de la aplicación de este primer fondo, es preciso dar espacio al secado de entre media hora a hora y media. La tradición de la pintura dice que las luces deben de procurarse desde el origen del cuadro, pero que deben de ejecutarse en los espacios ulteriores. Sin embargo, para este caso, decidimos iniciar un poco reubicando las luces y permitiendo que el color vaya reaccionando solo. Por lo regular, la pintura abstracta se asocia con un ejercicio vigoroso que regularmente termina en el ejercicio o en la aplicación de demasiado pigmento. Sin embargo, una técnica pictórica dominada nos permite con pocos materiales construir los resultados esperados. Se tiene que saber que no existe una relación real entre poco o mucho material. En realidad, el material debe ser un elemento que quede supeditado al artista.
Y en principio, si el creador o productor piensa que a mayor cantidad de material se puede mostrar mayor dominio técnico, estaría cometiéndose un error aquí. Sin embargo, la recomendación propia de utilizar poco material no obedece única y exclusivamente al dominio técnico, sino que en principio la pintura es una imagen que se construye ciertamente lento, en el que el proceso del secado es uno de los elementos importantísimos. Ahora, cuando se usa poco material, existe mucho espacio a la posibilidad de la corrección. Ya que han sido prefiguradas algunas de las luces, es importante regresar al tono de fondo y procurar la construcción de los matices una vez más desde el verde. Para este acercamiento utilizaremos un pincel seco similar al que utilizamos para la luz. El pincel seco nos permite darle mayor gestualidad. Si bien las pinceladas tienden a ser muy cortas, el gesto se potencia. Ya sea una imagen figurativa realista, lírica, realista o hiperrealista, siempre es importante darle espacio al gesto. La dirección no necesariamente está relacionada con el realismo. Es más, dentro de las técnicas más elementales del dibujo se indica que para cualquier figura, ya sea cilíndrica, esférica o poligonal, la mayoría de las líneas o la mitad de las líneas con las que construimos la imagen deben de corresponder a la dirección contraria de la supuesta dirección que tienen los planos de la forma. Una vez seca la capa del primer fondo, procederemos a la aplicación del agrisado. Esto quiere decir que el color de fondo fue mezclado con su correspondiente complementario con la primera intención de generar contraste y potenciar las sombras. Por lo regular, para la abstracción lírica o la pintura de acción, se prefieren las pinceladas grandes que oscilan entre línea y plano. Obviamente, estas pinceladas se logran con herramientas de gran formato o superiores a las 2 pulgadas, y se dice que las obras abstractas bajo ese estilo, en pequeño formato, nunca generan el mismo impacto. Sin embargo, quisiéramos establecer aquí un resultado que, por un lado, reproduce cierto dinamismo de la abstracción lírica, pero por otro lado se acentúa en que, al ser pequeño formato, se sirve del detalle que permite construirse desde la pincelada pequeña. Debe, para el dominio de una técnica, entenderse que es posible la construcción de una línea sumamente agresiva o de un gesto sumamente dinámico sin la necesidad de estar en un estado de animosidad extremo. Es decir, una vez más, será el artista quien decide establecer ese equilibrio entre gesto y emoción, como el principio debe establecerlo entre cantidad de material. Ahora que secó el primer acercamiento del agrisado, procederemos a aplicar en algunos espacios breves toques del color que procuramos como acabado final. Nótese la diferencia que existe entre el tipo de intensidad sobre color agrisado que sobre el primer fondo.
El juego de pinceles es importante, así es que la recomendación primera es utilizar de 3 a 5 pinceles distintos para la elaboración de una obra. A continuación procederemos a la aplicación del ambiente del cuadro.